Ahora vamos a asistir a la charla Modelos de deformación cortical para el establecimiento de un datum semodinámico cinemático, transformación de coordenadas entre las 4 realizaciones del CIRGAS Chile. Esta charla la va a realizar el máster en ciencias César Ocares, cartógrafo del UTEM, que con un magíster en geomática del USACH, y actualmente administrador de la red geodésica del Ministerio de Bienes Nacionales. César Ocares, muchas gracias. Te dejamos con tu pantalla. Ok, buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a toda la comunidad que nos está observando en estos momentos. Lo que yo voy a tratar de acogerme a los 20 minutos es el resultado de mi tesis de magíster, que abarca un tema que es emergente en la geodesia nacional, que tiene que ver con las transformaciones de coordenadas específicamente para el Datum CIRGAS Chile, que a la fecha tiene 4 realizaciones, pero con la complejidad que tiene un país como nosotros de una alta actividad sísmica y de formación sísmica, y que debiéramos ir avanzando de un sistema estático a un sistema a lo menos semidinámico o cinemático. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que Chile está en el 6% de la superficie de los continentes, que se está denominado como una zona de deformación. O sea, no somos una parte del segmento rígido y estático de la placa, sino que en una zona de deformación. Y esto hace que haya una desactualización permanente y progresiva de los marcos de referencia, tanto en su realización geométrica como en su realización matemática a través de sus coordenadas, que están definidas a una época estática. El acceso a estos marcos de referencia se hace hoy día a través de tecnología que es dinámica, como es GNSS, y por lo tanto se requiere el auxilio de modelos de deformación para poder hacer las transformaciones de las coordenadas entre una época que uno mide y una época en que hay una realización del sistema como tal. Y eso cursando periodos cosísmicos y posísmicos, que no es menor. De esta forma, con estos modelos, los usuarios, quienes somos usuarios de marcos de referencia estáticos como CIRGAS Chile, y que lo requerimos para las más diversas labores, todas las que se han visto en ExpoGeo, a modo de ejemplo, como hay catastro, ingeniería, minería, límites, etc., encuentran en estos modelos una herramienta adecuada para poder transformar las coordenadas en el tiempo, considerando la geodinámica local y regional. Estos modelos también se pueden implementar en diversos software de la familia GIS, y vienen a tratar de solucionar un problema de un matrimonio que no funciona, que es el matrimonio estático de los GIS y el dataset, con una tecnología que es absolutamente dinámica, como es la geodesia de posicionamiento con GPS, básicamente en tiempo real o en muy difundidas PPP, Precise Point Position, que se ocupan bastante hoy día. A modo de antecedentes, sabemos que ha habido un aumento importante de la cobertura de CORS en el mundo desde fines de los 80 y principios de los 90, además con el establecimiento de un marco de referencia mundial como es ITRF, que cada vez es más preciso, cada versión de ITRF va superando su versión anterior en precisión, y como consecuencia a nivel continental y de los países, cada vez estos adoptan de mayor regularidad estos tipos de marcos de referencia geocéntricos, en desmedro de los antiguos sistemas topocéntricos. Esto ha llevado a la necesidad de aumentar la terminología geodésica para referirse a los datum. Hoy día se habla básicamente de datum estáticos, dinámicos y semidinámicos. Los datum estáticos básicamente se refieren a los antiguos y clásicos sistemas que nosotros conocemos como topocéntricos, como PESA 56 o SA 69, pero también los sistemas geocéntricos pueden ser estáticos, como en el caso de CIRGAS Chile. El hecho de que tenga una época no lo hace dinámico. Y además CIRGAS Chile como marco de referencia hoy día es híbrido, tiene cores y tiene redes pasivas, vértices pasivos. Los sistemas dinámicos como tal son aquellos que cambian con el tiempo, son time dependen de ello, y están centrados y anclados a la Tierra y son corrotacionales. El caso de las órbitas IGS y WGS84, y aquellos que son terrestres como ITRF o CIRGAS-CON, que son dinámicos porque además suman a sus productos velocidades y tasas de cambio, y son por tanto activos. Y un tercer tipo es el semidinámico, que es básicamente un datum estático al que se le adiciona un modelo de deformación o velocidad. ¿Por qué esto es importante? Por lo que sale al último ahí, que las transformaciones que todos conocemos, clásicas como Elmer, o por ecuaciones en general, que son de similaridad y para geometrías conformes,
no funcionan para las etapas cosísmicas y posísmicas inmediatas, de conformidad a la precisión del control geodésico, porque no pueden absorber por su naturaleza matemática este cambio geométrico. Y eso se refleja en altísimos residuales. Para poder abarcar este tema, yo tomé la zona de influencia del terremoto del Maule, el 27F, de magnitud 8,8, y es súper importante entender el concepto del ciclo sísmico, y en general para los temas de este tipo, el concepto de tiempo-espacio. La escala de tiempo-espacio es básico para uno como investigador acotar en un territorio y en un periodo de tiempo lo que estudia, y por lo tanto sacar inferencias para ese tiempo-espacio. El área de estudio, que vendría a ser la componente espacial, se hizo entre los 33 y 39 grados de latitud sur de Chile continental, debido al mismo efecto del terremoto, ya que es la zona que producto del mismo vio incrementada muy altamente la cantidad de estaciones de referencia post-terremoto. Antes del terremoto había en esta zona aproximadamente 19 cores, y después del terremoto llegamos a 40, 50. Desde el punto de vista de tiempo, las realizaciones CIRGAS Chile imponen esa categoría. Sabemos que tenemos 4 realizaciones, 2002, 2010, 2013 y 2016, y entender la etapa del ciclo sísmico en la que estamos, que también es parte del tiempo. Como sabemos, el ciclo sísmico básicamente tiene 4 etapas. Esto es un esquema adaptado de RUEC del año 1996, un esquema donde tenemos la etapa cosísmica, que dura minutos, el postsísmico temporal, que puede durar años o décadas, el intersísmico, que demora mucho más, según RUEC puede ser hasta el 90% de todo el periodo del ciclo, y eventualmente un periodo presísmico. Los datos, sumamente importantes, todos se obtuvieron de fuentes abiertas, básicamente del Laboratorio Geodésico de Nevada de la Universidad de Reno, que es un laboratorio que tiene el postproceso de prácticamente todas las cores que son de acceso libre en el mundo, y Chile no es la excepción, y en ese set de datos disponibles tenemos prácticamente muchas de las cores del Centro Sismológico Nacional, prácticamente la mayoría, del Ministerio Nacional, del IGM, de IGS, de UNAPCO, etc. Todo lo que esté libre está ahí, y con altísima precisión. Son archivos en coordenadas XZ o SF, referidas a ITRF 2008 y 2014, donde uno descarga básicamente el archivo en formato ASCII de las coordenadas XZ y una gráfica de la serie de tiempo. Un segundo tipo de dato que se ocupó fue la grilla del modelo BEMOS del año 2009, y una cantidad finita de unos 5 o 6 vértices del Ministerio Nacionales, que tenían más de 6 horas de observación, justo a pocos días antes del terremoto y un tiempo después del terremoto, que se calcularon con PPP. La definición de los periodos cosísmicos y posísmicos se hace en la escala de tiempo. Vemos que vamos del año 2002 hasta el 2020. Se analizaron, obviamente el terremoto del 27 de febrero es excluyente en términos de la deformación, y se analizaron todas las réplicas del mismo en ese periodo de tiempo, y se determinó que hay 2 réplicas importantes, el 25 de marzo del 2012 y el 24 de abril del 2017. En el caso del 24 de abril 2017 es magnitud 6,9 y produce localmente una deformación en torno a los 5 centímetros en la zona de Valparaíso. Por lo tanto, el análisis de las réplicas es importante para saber si se compone finalmente como un periodo dentro de la composición de modelos. Se estimó que todos los terremotos de magnitud de momentos cercanos a 7 tienen significancia a nivel de centímetros, y hay que analizarlos en específico. Para el desarrollo de los modelos, se convirtieron las coordenadas XZ a las coordenadas ENU, que son coordenadas topocéntricas y que reflejan el cambio en latitud y longitud y en altura de un punto, y por lo tanto es reflejo de la deformación. Para esto se desarrolló una macro en Excel para calcular en base a lo XZ una serie de parámetros, los parámetros de formación, coordenadas, y entre ellas las coordenadas ENU, las cuales entran después debidamente a un software que el que yo ocupé, que fue el módulo de análisis geoestadístico de ArcGIS, de ARMAP,
Entonces se siguen todos los pasos clásicos de geoestadística, y en base a un semivariograma primario más un análisis de las variaciones cruzadas, se va aproximando al mejor modelo en términos estadísticos que pueda modelar ese tipo de fenómenos. Este es un ejemplo para la coordenada este del salto cosísmico del 27F. A modo de ejemplo, lo que voy a mostrar aquí es el modelo como tal. Aquí tenemos el modelo de superficie de la deformación para la coordenada topocéntrica E, o sea, en longitud, para el salto cosísmico del 27 de febrero. Este es un modelo inicial que, como vemos, estima, conforme a los datos disponibles, un salto en el sentido este aproximadamente 4,7 centímetros. Ese modelo inicial se contrasta con los valores de control y se obtiene obviamente una diferencia. A raíz de esa diferencia que existe entre el modelo inicial y el control, se genera un segundo modelo, que es un modelo que representa la diferencia, que para efecto de la tesis de llamada de distorsión, que también se modela, y luego se juntan para obtener el modelo final. Esto se desarrolla para las tres componentes de coordenadas en U y para cada uno de los 17 periodos cosísmicos y posísmicos que se señalaron en la tabla anterior. Aquí hay un ejemplo del modelo de superficie para las tres componentes del año 2013. Componente este, componente norte y componente up. Después del terremoto del 2010, si bien toda esta zona de Arauco en general hubieron solo levantamiento, el comportamiento posísmico es inverso, es de hundimiento. Una vez que se obtienen los 17 periodos, o los periodos que corresponden, estos se componen conforme ahora a los periodos intercirgas, que sabemos van del año 2002 al 2016. Para el periodo del año 2002 al 2010 se basó en el modelo VEMOS, porque en ese periodo de tiempo la cantidad de cores comunes es muy poca, son 4, y es absolutamente imposible hacer un modelo serio con esa cantidad de vértices y su distribución. Y se opta por el modelo VEMOS para ese periodo, que es la mejor herramienta que se tiene para ese periodo. Del año 2010 al 2013, este es el modelo, este es un esquema en 2D de la deformación, que llega hasta 5 metros acumulado en ese periodo. Para la época 2013 al 2016, que son las realizaciones 3 y 4, y al año 2020, que no es una realización oficial de CIRGAS, pero sí fue un año de cierre para el efecto del estudio, entre el 2016 y 2020, donde vemos que la deformación es diferencial en el territorio, por eso Elmer no funciona, o las transformaciones clásicas por ecuaciones, y además de a poco se está volviendo a lo que en algún momento va a ser un periodo intersísmico. El modelo se analizaron, como comenté antes, a través de las variaciones cruzadas, que es la técnica estándar en geoestadística. También evalué otras, pero aquí estoy presentando las de variación cruzada. Interesante lo siguiente, vean que el modelo inicial, donde se ocupan todo el set de vértices disponibles de cores, se hizo también una variación training, donde se reservó un 15% del universo disponible. Y observen que para los periodos fuera del terremoto, o sea, 2013 al 16, 2016 al 20, el error promedio en 2D es muy similar, o sea, 1,9 centímetros, 2,1, 2,9, 2,9. Pero el periodo 2010-2013, donde está el terremoto y donde hay menos cantidad de cores, en el momento del terremoto, el modelo y la precisión se resiente en prácticamente 10 centímetros. Esto demuestra que con una menor cantidad de cores, obviamente el sistema es menos robusto, pero sí lo podría hacer con una mejor cantidad de cobertura. Si analizamos específicamente el terremoto, se encuentra la diferencia. En el caso del 27F, ocupando todas las cores, el error promedio es de 15 centímetros en los residuales o en el error del modelo. Y para el modelo training, donde se ocupan menos cores, un 15% menos, es de 10 centímetros más prácticamente, que es lo que se refleja en el interperiodo. ¿Cómo se implementa esto ahora, los modelos? Los modelos se implementan mediante una forma que se llama de cuadrículas, y un formato en específico que el NTV2, que es un formato que creó el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá
Aquí hago una mención al profesor Tarrío, que en el marco del grupo Geodesia de la ID, planteaba ya el tema del posible uso de este tipo de formato para modelos, ¿no? Este modelo es un modelo en 2D, es un modelo que se tiene que implementar en los software SIG en un formato que es binario, que muchos países en el mundo lo ocupan, y en el caso de Sudamérica tenemos a 2 países nomás hasta el momento, Brasil y Venezuela, que tienen creado modelos y ahí implementados en base a NTV2. Este formato tiene, valga la redundancia, una estructura en ASCII y además un equivalente binario. Para eso se requiere un software que yo pude encontrar finalmente en un repositorio de GitHub de Esri. Son aplicaciones que funcionan bajo DOS y te permite llevar el formato ASCII a binario, que es el formato que ocupan los software GIS. Aquí está un desarrollo personal en un batch file para tomar ese archivo, ingresar un archivo texto en ese formato y ser transformado a ASCII. Aquí se implementa en un software GIS como muchos de ustedes lo han hecho, pero la diferencia es que el método ya no es Moloensky-Vadecas o Bursa-Wolf, etcétera, sino que es NTV2 y se graba en un directorio en especial, en el caso de la familia Esri, donde se deja el archivo en formato binario GSB. Luego, en una transformación habitual, uno ocupa ese tipo de transformación según el nombre que le haya dado y se transforma las coordenadas, pero considerando en este caso una interpolación bilineal y basada en una metodología que viene con un modelamiento de la deformación y no una transformación. La comparativa con Elmer, que es la importante, fíjense aquí, hay varios elementos, está en coordenada en 2D, pero vamos al tema básicamente 2D. El error en Kriging comparado con el residual de una transformación para los mismos puntos de control, que son las cores para el periodo 2010-2013, donde está el terremoto, es de prácticamente 6 centímetros para Kriging y 1,10 metros para Elmer. Esto va descendiendo a medida que avanzamos en un periodo ya de relajación postsísmica, va bajando esa diferencia de 7 milímetros comparativamente con 5, de 1,5 con 6. Expresado en una relación ratio por componente en U, vemos que para el primer periodo 2010-2013, para la coordenada E es 17 veces más alto Elmer, va bajando a 5,7 para el 2013-16 y finalmente 3,4 al 2016-2020. Y obviamente a medida que avanzamos en el tiempo esto debería ir bajando. Y esto se refleja, por ejemplo, segregadamente, ¿qué pasa el año 2019? El año 2019 la relación es apenas 1:2. Pasamos de 7 milímetros a 1,3 respecto de Kriging con Elmer. ¿Ya? El mapa de la izquierda representa el error del primer modelamiento, lo que mostré en la diapositiva más adelante. Esta es la distorsión aplicado un modelo EBK de geoestadística, y este es el residual para el mismo periodo, pero al calcular parámetros Elmer. Y vemos prácticamente una diferencia notable. De 15 a 10 centímetros pasamos de 3,3. O sea, eso es lo que hierra el sistema Elmer si yo ocupo para un periodo posísmico o cosísmico. Muy rápidamente, los procesamientos estándar que hacen hoy día todos los colegas están acumulando un error al no observar esta deformación y podemos estar errando en periodos de 3 a 4 años en 15 o más centímetros según el área en que estemos. ¿Ya? Esta diapositiva irá a quedar después disponible, pero voy a las recomendaciones dado el tiempo. Esta es una metodología recomendada para y orientada a transformaciones de marco de referencia a nivel de punto. No obstante, para es pequeña, para temas de propiedad, puede ser aplicable en caso de que la distorsión es muy poca y en un área muy pequeña. Pero eso se puede estudiar. Hay que avanzar en la creación de un modelo de deformación a nivel nacional. Esto es perfectamente complementable con resultados de INSAR. Los efectos de la geodinámica obviamente no pueden seguir siendo ignorados en la materialización y medición de la red geodésica en Chile, tanto activas como pasivas. Hay que hacer cambios en la forma de calcular y transformar las coordenadas en Chile.
y el aumento de la precisión en la masificación de procedimientos GNSS está generando bastante problema y no están conversando los temas SIG con el GNSS por todas las variables estáticas, dinámicas y geodinámicas. Muchos, si vieron el 14 de mayo esta ponencia en Naciones Unidas, me gustó harto esta diapo, pero nuestro estilo de vida está mejorado por la geodesia, pero para todo el mundo que es usuario normal, pero para nosotros es un tremendo quebradero de cabeza estos temas, por lo tanto, no sé qué tanto nos está mejorando la vida. Y finalmente, recomendaciones, hay que evaluar muy bien el uso de Elmer, es posible hacerlo, pero hay que tener mucha precaución y evaluarlo bien según el periodo de tiempo. El grupo de geodesia de la IDE es una instancia interesante para poder propiciar y organizar esta tarea. Y por último, recordemos que el año 2015 Naciones Unidas lanzó un documento llamado Marco de Referencia Geodésico Global para el Desarrollo Sostenible. Se hace un reconocimiento por primera vez a la geodesia como un elemento importante en el desarrollo sostenible. Y eso es un mandato de Naciones Unidas y Chile es parte de Naciones Unidas y deberíamos ir en ese camino.